autor que piensa la psicología como ciencia absolutamente desligada de la filosofía es Agostino Gemelli. Es el fundador, rector de la Universidad Católica de Milán. Tenía mucho influjo, incluso influjo sobre el magisterio en cierta manera, porque estaba en Italia, claramente. Entonces, para Gemelli, veamos una cita, la psicología es una cosa y la filosofía es otra. Dice, no, esta obra colectiva, Los católicos de la psicología, no pudo quedar en él indiferente el problema de la relación entre la filosofía y la psicología. Gemelli trató el problema en el Congreso Internacional Tomista, nada menos, que de 1936. Ese año parece ser bastante clave. Es el mismo año en que Maritain publicó Humanismo Integral, en el cual propugna teóricamente esta dicotomía, no solo en el campo psicológico, sino también en el campo social y en el campo político. Hay una concordancia muy profunda entre esta dicotomía. Nacen los movimientos que después terminan la democracia cristiana, etcétera, ¿no? O sea, una exaltación, por un lado, de la libertad, por el otro lado, una consideración de la vida social como independiente del nivel último moral que corresponde a la libertad. Por un lado, la exaltación de la libertad, por el otro, una subordinación a las leyes de la vida social consideradas independientemente del ejercicio de la libertad. Hay una división muy importante que es la misma que aparece aquí. Por eso Maritain tiene que distinguir entre individuo y persona. El individuo está insertado en la sociedad de manera externa, está sujeto a las leyes de la vida cultural y finalmente de la vida política del Estado. La persona está por encima de esto. La persona está constituida por el núcleo interior de la libertad y finalmente esta libertad es concebida de una manera tan exaltada que es el valor humano supremo y reemplaza finalmente el significado de la misma gracia. Este tipo de concepción prepara la dicotomía que observamos en nuestros días. Se piensa que por un lado puede estar la conducta moral y que por otro lado el sujeto puede tener actos externos dependientes radicalmente de condicionamientos psíquicos, sea interiores como exteriores, que no están conectados con los actos libres. Dicho de una manera más simple, uno puede ir contra la ley natural gravemente, como en el caso que citamos, del adulterio, pero por otro lado ser una persona libre que desarrolla adecuadamente su vida moral y su vida religiosa. Algunos pretenden que estos puedan comulgar. ¿Por qué pretenden esto? Porque dividen. Por un lado están los actos externos, que tienen sus propias leyes, por otro lado están los actos internos, que son independientes de los actos externos. Bueno, esta división no corresponde a la naturaleza humana. No corresponde a los actos humanos. Los actos humanos tienen un aspecto interno que es formal y un aspecto externo que es material respecto de este. Y que depende en su significado propiamente de este, que es formal. Así como la persona es una inmunidad, no hay un individuo por un lado y una persona por otro, así también los actos humanos tienen una propia unidad. Los actos propiamente morales son aquellos que se consideran en su unidad, que es una unidad metafísica, que está dada por un ser que supera la materia, pero que determina la materia. Pero dice Gemelli,
Gemelli trató el problema en el Congreso Internacional Tomista de 1933-36 bajo el título In tema di rapporti fra psicología e filosofía. Este documento revela a Gemelli como el más vigoroso abogado entre los católicos de una completa distinción de la psicología de la filosofía. He aquí sus palabras. Considero a la psicología como una ciencia, ni más ni menos que cualquier otra ciencia experimental. Y añado que debemos hacer adelantar lo más posible el proceso de liberación de esta ciencia de la filosofía, de la cual hasta hace poco la psicología era meramente un modesto capítulo. Debemos separar completamente los últimos lazos que quedaban todavía, de tal modo que la libre psicología pueda desarrollarse sin obstáculos en su camino. Es casi una especie de teología de la liberación psicológica. La psicología está oprimida por la filosofía, debe liberarse totalmente de los últimos lazos que la ligan con la filosofía. Bueno, es evidente que esta división es artificial, porque si se trata del hombre, se trata de una realidad profunda y unitaria que no puede ser considerada de manera meramente experimental. Como si se pudiesen considerar los actos humanos y su significado profundo con observaciones externas, con medidas en laboratorio, con descripciones aparentemente objetivas, o sea que tiene el mismo significado para todos, sea ateo, teísta, de una corriente o de la otra, en filosofía. Esto es una ingenuidad, al menos una ingenuidad total, que no corresponde al desarrollo de la psicología así como prevaleció en el siglo XX. De hecho, Freud le ganó a Gemelli, porque Freud epistemológicamente es mucho más inteligente que Gemelli. Es decir, las cosas están más como dice Freud que como dice Gemelli. O sea, se trata del hombre en su realidad profunda. Y no se puede considerar la vida humana de una manera meramente experimental. Y dar soluciones derivadas del análisis experimental. Esto fue causa de problemas que todavía subsisten. La psicología, en este sentido, está ya en el punto de partida fáctico más cerca de la teología espiritual que de la medicina, porque, como dijimos antes, no se trata solo de filosofía, se trata de llegar a lo particular, y para llegar al individuo particular o a la persona y a sus actos particulares, finalmente no es suficiente la consideración racional. Hay que ir a una consideración más profunda. Y este suplemento de consideración no puede venir sino de una mirada superior, que es la de la ciencia divina. Para una orientación en el orden espiritual será siempre útil referirse a la presentación ordenada de Santo Tomás, aunque su doctrina en su valencia psicológica debe ser desarrollada desde el punto de vista espiritual con la ayuda de los grandes doctores de la Iglesia, que recibieron los carismas más claros en este ámbito, profundamente concordantes con sus enseñanzas, como San Juan de la Cruz y San Francisco de Sales. Se puede agregar también a Santa Teresa, a San Ignacio. Pero estos dos han desarrollado una psicología en sentido científico, porque eran filósofos, además de teólogos y personas espirituales, con experiencia espiritual, y manifestaban los fenómenos psíquicos en su
consideración universal. Santa Teresa es una gran mística, pero describe más bien su propia experiencia interior, aunque la describe también para que otros la aprovechen. Sin embargo, la perspectiva es del autoanálisis particular. En cambio, San Juan de la Cruz y San Francisco de Sales, a pesar de que este último usa muchos ejemplos, tienen una consideración universal. Y especialmente San Francisco de Sales es tomista, se basa fundamentalmente y explícitamente sobre las obras de Santo Tomás, no solo en la introducción a la vida devota, que es un libro que tiene muchas consideraciones psicológicas en sentido práctico, sino sobre todo en el Tratado del Amor de Dios, que es un tratado teórico sobre las distintas maneras del amor de Dios, basado explícitamente sobre la filosofía y la teología de Santo Tomás. Bueno, la importancia de estos autores es que son autores modernos, es decir, que coexisten cronológicamente con el inicio del racionalismo moderno. Ese racionalismo todavía no estaba formulado en la manera de la Ilustración y de la crisis posterior, pero contenía ya sus raíces en el influjo del nominalismo sobre la cultura moderna a través de diversos canales, no solo la filosofía, también el derecho, también la política, la configuración de la vida política de la sociedad, etc. La armonía de la vida de la cristiandad medieval se fragmentaba en la época moderna por diversos factores, entre los cuales está el humanismo, la autoafirmación del hombre frente a los valores espirituales, en el ámbito artístico, en el ámbito también filosófico, etc. Y también en el ámbito político surgen los nacionalismos, las naciones como las conocemos ahora, los estados nacionales diferentes de la cristiandad, con su propia organización, que tiende cada vez más a ser una organización racional. Todo eso produce una creciente dicotomía entre los fenómenos de la vida interior y la realización de la vida cristiana en el exterior. La vida cristiana se va como organizando cada vez más con sus propias leyes que dependen de esta acentuación del aspecto exterior. Y por otro lado, la acción de la gracia, que es muy intensa cuando la vida cristiana está todavía vigente, como sucedía en esa época, impulsa un gran desarrollo interior. Esto produce una especie de desencuentro profundo, que estos autores tratan de remediar con una consideración unitaria. San Juan de la Cruz lo hace más por lo que respecta a la vida religiosa y a la vida cristiana profunda. San Francisco de Sales lo hace por lo que respecta a la vida social, que era muy elaborada, muy sofisticada en esa época, en Francia, en el siglo XVII. Bueno, estos dos autores son muy importantes para la reelaboración, con la guía de Santo Tomás, como dice el Magisterio, de una verdadera psicología que considere los fenómenos fundamentales de la vida humana a la luz de la fe. Partamos de la situación de hecho para entender por qué en la actualidad es tan requerida y aconsejada la terapia psicológica, no solamente en general, sino especialmente en los ámbitos católicos. Es claro que en los últimos años se ha producido un quiebre y una discontinuidad respecto de la tradición espiritual de conocimiento del hombre y de las leyes que regulan su conducta respecto de la edad patrística, el medievo, incluso la primera parte de la modernidad, donde descollaban figuras como San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Ignacio, San Francisco de Sales,
todo el bagaje de conocimientos teóricos y prácticos referidos a la conducta humana de la gran sabiduría cristiana es hoy prácticamente desconocido. No solo en la sociedad general, como es evidente, sino también entre los cristianos. O sea, ¿quién conoce de verdad los autores espirituales? ¿Eh? Esto es un grave problema. Un grave problema que tiene consecuencias prácticas. Entonces, especialmente en los ámbitos cristianos, gran parte de la necesidad de la psicoterapia, como es advertida incluso por directores espirituales, confesores y superiores, proviene de un desconocimiento de las leyes profundas de la evolución mística y espiritual. O sea que este desconocimiento induce artificialmente la necesidad de la psicoterapia. No digo que sea la última causa, la única causa. Puede haber otras causas, el influjo del ambiente, un acontecimiento traumático, etc. Pero este fenómeno es muy difundido. En el ámbito, estamos hablando de una vida cristiana. O sea, todos sabemos que por todos lados se recurre al auxilio de la psicología en el ámbito de la vida religiosa, de los sacerdotes, los seminarios, también en las parroquias. Hay parroquias que tienen sus centros de atención psicológica, etcétera, para las personas en dificultad, familias, lo que fuere. Bueno, no estamos juzgando los fenómenos particulares que pueden tener su mérito, su intencionalidad buena, etcétera. Estamos haciendo un análisis científico. ¿Qué es lo que está en el fondo de estos fenómenos? Muchas veces se trata de crisis en el crecimiento espiritual o en la vida moral. Si una persona, un joven o un adulto, tiene una crisis de tipo moral, es claro que hay una perturbación psíquica. Muy simplemente porque se trata de los actos propios de la persona, que es una unidad psíquica. Cuando se trata de actos personales, justamente porque son personales, o sea, conscientes y libres, la unidad de la persona está afectada de una manera más radical que cuando se trata de actos meramente inducidos por factores externos, por el influjo del ambiente, etcétera. Y esto sucede más todavía cuando las crisis están producidas por la evolución de la vida de la gracia. Muchas veces no se comprenden los procesos de transformación que están producidos por la misma vida de la gracia y por tanto no se comprende el valor positivo de las crisis. Y se recurre artificialmente a criterios de discernimiento inferiores al nivel científico correspondiente a la solución propia de estas crisis, que en este caso preciso es el nivel espiritual. El nivel espiritual quiere decir el nivel de la evolución de la vida espiritual, que es siempre vida mística, misteriosa, y por tanto misteriosa en cada individuo particular. No se puede reducir la evolución de la vida espiritual de cada persona singular a un patrón común, especialmente su aspecto externo. Porque la interacción de la gracia con las circunstancias de la propia persona y de su ambiente y de su historia son fundamentalmente diferentes. Entonces, lo que en uno tiene un significado positivo, en otro puede tener un significado negativo, aunque se trate del mismo fenómeno externo. El criterio de discernimiento, por lo tanto, no puede ser externo y no puede ser esta pretendida ciencia experimental única de la cual hablaba Gemelli antes. Muchas veces la terapia psicológica acentúa el problema porque aísla el individuo de la comunidad.
porque se busca una solución individual a un problema que es comunitario. Es decir, que corresponde a la inserción del individuo en esa comunidad o en la comunidad general de los hombres, en la vida social. Hay personas que nunca aprendieron a vivir en sociedad. Mucho más en una sociedad que está constituida por la vida sobrenatural, por la vida de la gracia y por la caridad. Esa sanación que se requiere para la inserción del individuo en la comunidad es político-ética al nivel natural, es decir, tiene una dimensión que Aristóteles en su filosofía moral llamaba política, es decir, la inserción en la comunidad de la ciudad, de la polis. Pero sobre todo, requiere una sanación por la gracia al nivel sobrenatural, considerando que no es posible el cumplimiento pleno del orden natural sin su restauración a partir del orden sobrenatural, y por lo tanto que es imposible una terapia sobre la base de un método natural, y menos único, que produzca por sí mismo la salud psíquica sin el auxilio de la gracia, y por tanto sin la inserción en la vida de la comunidad eclesial por parte de la persona en dificultad. O sea, finalmente, como para retomar un tema que profundizamos ayer, lo que cura es la amistad. ¿Por qué la caridad es amistad? ¿Por qué nuestro Señor dice que hay que amar a los enemigos? No solo porque nos hace bien a nosotros, sino porque hace bien a los enemigos. Esta es la terapia más profunda. Por supuesto que hay que traducirla de modo práctico. Y por eso existe la virtud de la prudencia, que es subordinada a la virtud suprema de la caridad. Pero tampoco es suficiente la prudencia, ni la prudencia natural, ni la prudencia sobrenatural, porque finalmente consiste en el ejercicio de actos humanos. Es necesaria una prudencia divina, que es el don de consejo del Espíritu Santo. Es finalmente el Espíritu Santo el que soluciona los problemas. Pero el Espíritu Santo nos hace pensar humanamente y nos hace usar todas las fuerzas que tenemos, naturales y sobrenaturales, y las armoniza el Espíritu Santo con la unidad divina. Por eso nunca hay una solución meramente humana de los problemas, y menos de los problemas psíquicos, que son los verdaderos problemas, porque los otros son relativos. Son problemas económicos, son problemas médicos, son problemas laborales, y los verdaderos problemas son los problemas psíquicos. Dado que la plenitud humana, incluso la salud psíquica, no puede darse, para escándalo de muchos, sin la gracia, está claro que no es suficiente recordar la doctrina tradicional, sino que resulta imperioso considerar las orientaciones del magisterio de la Iglesia sobre la psicología y la psicoterapia. Rescatamos brevemente solo dos, las más importantes referencias que se encuentran en las alocuciones del Papa Pío XII y los documentos del Concilio Vaticano II. O sea, vimos la base teológica en Santo Tomás, ahora vemos aplicaciones prácticas en la doctrina de la Iglesia contemporánea. El Papa Pacelli considera especialmente el aspecto moral de la psicología y la psicoterapia, no sino una cierta dosis de ingenuidad sobre la constitución epistemológica de las ciencias psicológicas, como ya segura y dada. Probablemente en su concepción influye un tanto la visión de Gemelli en Italia en la época. De cualquier modo, esto es un aspecto circunstancial, externo. El Papa
dice algo muy distinto que lo que afirma Gemelli. Por ejemplo, en este discurso a los participantes en el quinto Congreso Internacional de Psicoterapia y Psicología Clínica de 1953. Es menester que la psicología teórica y la práctica tengan presente tanto la una como la otra, que no pueden perder de vista ni las verdades establecidas por la razón y por la fe, ni los preceptos obligatorios de la moral. La psicoterapia y la psicología clínica deben considerar siempre en el hombre 4 cosas que detalla. Primero, deben considerar al hombre como unidad y totalidad psíquica. ¿Por qué dice unidad y totalidad? Porque la persona es unidad y totalidad. Y los actos personales son los actos unos y totales, que reflejan la persona. Acto humano quiere decir propiamente acto personal. Quiere decir un acto que tiene una unidad metafísica. Y cuando hay gracia, una unidad espiritual, en el sentido sobrenatural. Una unidad espiritual que es incomprensible sin una mirada espiritual. Un psicólogo que no tiene mirada espiritual no podrá comprender el sentido de un acto humano cuya unidad es espiritual, o sea, determinada por la gracia. Porque lo inferior no puede comprender lo superior. Segundo, la psicoterapia y la psicología clínica deben considerar siempre al hombre como unidad estructurada en sí misma, es decir, en el hombre hay un orden, hay una jerarquía de potencias, hay leyes naturales y también hay leyes sobrenaturales que dependen de la gracia. Tercero, debe considerar al hombre como unidad social, o sea, la perfección humana no se realiza en el individuo particular, como sucede en la mayor parte de las consideraciones psicológicas modernas y contemporáneas, que finalmente son siempre expresiones de una especie de liberalismo psicológico, como si la sociedad fuese el resultado de fuerzas individuales aisladas. En realidad, la perfección comunitaria es inseparable de la perfección personal y la perfección personal es inseparable de la perfección comunitaria. Por eso repetimos, la caridad es amistad, pero no hay amistad cuando hay uno solo. Hay amistad cuando hay muchos que son amigos, reflejando la amistad de las personas divinas. Eso es propiamente la caridad. Por eso no hay perfección personal sin el bien común. El bien común no es la mera suma de los bienes particulares, es un bien de naturaleza superior que incluye los bienes particulares. Así como hay un ser común, que es lo que estudia la metafísica, explica Santo Tomás, el sujeto de la metafísica, o sea, el tema, la realidad estudiada, es el ser común o el ente común. Este ente común no es meramente la suma de los entes particulares. Es realmente el reflejo del ser divino en el universo. Es imagen de Dios este ser común. Bueno, el bien común también es imagen de Dios, porque Dios es el ser y Dios es el bien. Ese reflejo no se da perfectamente en los bienes particulares.
se da perfectamente en el bien común, que es un bien total. El bien total de la naturaleza humana y finalmente el bien total del universo, incluyendo los ángeles. Las personas de naturaleza puramente espiritual. El problema es que algunos de los ángeles son demonios, entonces no pueden estar dentro de este bien común, y por eso existe la Iglesia, que es el bien común total, último y sobrenatural del universo. Y la Iglesia incluye los ángeles y los hombres, que están en el cuerpo místico de Cristo, que finalmente tiene una sola cabeza, que es la que da la unidad, y esta unidad es divina. Por eso este bien de la Iglesia, de la comunidad eclesial, es divino últimamente. Porque depende de la unidad que la persona de Cristo es. Y la unidad de la persona de Cristo no solo incluye su propia humanidad singular, sino que incluye la humanidad singular de todos los que están unidos a Él, en potencia o en acto. Por eso la solución última de los problemas humanos está en la Iglesia, eso está claro. O sea, no puede existir sin la gracia. O sea, sin la comunidad eclesial el individuo será siempre una persona en búsqueda, insatisfecha y vacía porque no tiene el bien en el sentido principal y completo. Será una persona aislada. El desarrollo social será un fenómeno pasajero y superficial, finalmente. Por eso Santo Tomás explica que en la vida eterna están los amigos, que son parte de este bien común. Y por último, la verdadera psicología y psicoterapia debe considerar al hombre como unidad trascendente, es decir, con tendencia hacia Dios, porque finalmente no se puede entender el ser y el bien en su consistencia metafísica, sino considerándolo desde Dios. No existe la metafísica atea. De hecho, las metafísicas ateas que se desarrollaron en la modernidad terminaron negándose a sí mismas. No puede existir la metafísica atea. Si no hay Dios, no hay consideración metafísica, finalmente no se capta la persona. Hay una despersonalización, la persona se disuelve en la comunidad entendida como fenómeno externo y finalmente en el universo como mera realidad material. O sea, si no hay metafísica y sobre todo si no hay gracia que perfecciona la metafísica, no puede haber verdadero bien común. Y por lo tanto tampoco puede haber verdadero bien personal. Aquí el Papa Pío XII da las claves de cómo debe hacerse una verdadera psicología. Esto hay que hacerlo. No importa que hayan pasado 60, casi 70 años. Hay que hacerlo, no importa. Para este tema es poco 70 años. Está bien, mientras tanto pasaron muchas personas que sufrieron porque no está esta psicología, pero hay que hacerla. O sea, no sirve tomar los libros de Freud o de Frankl o de quien fuere o de Gemelli y hacer una psicología así, que solucione los problemas inmediatos. Bueno, la persona está desadaptada de la comunidad, la mandamos al psicólogo a ver si se arregla, pero no funciona de esa manera. Bueno, después el Papa, en otro texto que aquí está en francés, se refiere más específicamente al psicoanálisis y dice que
no se puede usar indiscriminadamente el método psicoanalítico porque puede resultar inmediatamente inmoral, despertar las imágenes sexuales del pasado, etcétera, toda una serie de fenómenos que deben estar subordinados al verdadero perfeccionamiento moral. Hay que tener en cuenta las consecuencias de los actos, no solamente los actos mismos, que deben ser ordenados. Uno puede hacer actos ordenados que tienen consecuencias malas, pero entonces el acto, por estas consecuencias malas, puede ser también malo. Bueno, en realidad nos pasamos de tiempo. ¿Está bien? Bueno, entonces hacemos el descanso. ¿Y a qué hora nos encontramos? A las 6. Perfecto. Vamos a seguir adelante brevemente recordando lo que dice Pío XII. Sería mejor en el dominio de la vida instintiva dar más atención a los tratamientos indirectos y la acción del psiquismo consciente sobre el conjunto de la actividad imaginativa y afectiva. Es decir, lo inverso de lo que hace el psicoanálisis, que se basa sobre el aspecto inconsciente. Lo determinante en el hombre no es lo inconsciente, sino lo consciente, porque la perfección humana está en la inteligencia, como ya recordamos, y la inteligencia no puede sino ser consciente. Freud mismo dice que el psicoanálisis consiste en hacer consciente lo inconsciente. O sea, en el mismo Freud el aspecto principal es siempre también lo consciente, a pesar de la importancia que da al inconsciente, que es lo que después se transmitió a la escolástica psicoanalítica. Vayamos al Concilio Vaticano II, que se inspira grandemente en Pío XII. Para entender también lo que dice el Vaticano II hay que tener en cuenta que poco antes de la celebración del concilio, el Santo Oficio, la Congregación de la Doctrina de la Fe, había emanado un monitum advirtiendo acerca de los peligros del psicoanálisis y prohibiendo a los sacerdotes y religiosos el ejercicio del psicoanálisis. Entendido no solo estrictamente en el sentido del método ideado por Freud, sino en el de la terapia psicológica en general, así como someterse a terapia sin permiso del ordinario. O sea, estaba prohibido ir a ver a psicólogos. Bueno, poco tiempo después se invirtió la cosa. En los últimos años, dados los abusos en este campo por parte de superiores religiosos y obispos, la autoridad ha advertido en sentido contrario, que nadie puede ser sometido a psicoterapia por ningún motivo sin su consentimiento libre, expreso, no coaccionado de ninguna manera y por escrito además, sin que se puedan comunicar los datos obtenidos en la psicoterapia al mismo superior, salvo que el interesado dé su consentimiento escrito de nuevo. Bueno, estos documentos se pueden encontrar, el del Santo Oficio en Acta Apostolicae Sedis, por ejemplo aquí en el número 3, a los clérigos y religiosos se les prohíbe que cumplan la tarea de ser psicoanalistas. Nemunere psychoanalistarum fungantur. Y también rechaza la opinión de los que piensan que tiene que haber una educación psicoanalítica para recibir las órdenes sagradas.
o que tiene que haber exámenes propiamente psicoanalíticos e investigaciones de este tipo en los candidatos al sacerdocio y a la profesión religiosa. El documento de 2008 es orientaciones para el uso de competencias de la psicología en la admisión y en la formación de los candidatos al sacerdocio. Y habla también de la vida religiosa. Análogamente, esto está en internet, en Vatican Va. Esto quiere decir, esta prohibición de imponer a alguien la psicoterapia, que se trata de una actividad incompatible con la medicina en sentido estricto, porque un superior religioso, un obispo, podría obligar al súbdito a someterse a un tratamiento médico, si es necesario, racional, etcétera, pero no puede obligar a un tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque se trata de los actos humanos. Se trata de lo más íntimo de la persona. Estos documentos, que son disposiciones de la Iglesia, se refieren a cuestiones prácticas, no hacen todo el análisis teórico de lo que es la psicología, de las razones por las cuales esto tiene que ser así, etcétera. Obran de una manera práctica, incluso antes de que se haga la dilucidación teórica. Los documentos del Concilio Vaticano II se refieren a la sana psicología. Aquí se admite el papel positivo de la psicología, pero debe ser una sana psicología. Cuando se refiere a la pedagogía, no habla de sana pedagogía, no hace falta hablar de sana pedagogía. Ahora sí hace falta, porque la pedagogía está muy influida por la psicología. Pero quiere decir que hay una diferencia, o sea que